Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de la hora que me estén viendo. Este video es una clase de repaso para la PAES, que entiendo su posición a veces cuando uno está medio perdido en una prueba, que lo va a rendir en pocas semanas o pocos meses, y no sabe bien del tema o incluso no sabe nada, porque como todos saben, el establecimiento educacional en Chile depende mucho de donde tú estés estudiando. Entonces, este video va como en el propósito de intentar ayudar y guiar un poquito y que la gente entienda un poco de lo que va a entrar en la prueba. Como dice el video, este sería una clase de repaso de toda la materia, así que obviamente no voy a poder profundizar tanto en cada ítem, por así decirlo. Así que si se me faltan partes o sienten que no entienden alguna parte de la historia, déjenme en los comentarios, que yo lo más posible es que también le haga un videito para explicar quizás algo mucho más específico. Entonces, eso, vamos a comenzar con la clase. Más bien que clase, porque yo como no soy profe, más soy un estudiante que hace poco hizo la prueba de PAES y me fue bien, así que voy a intentar todo el conocimiento que adquirí este año, estos años estudiando historia para poder entregárselo a ustedes para que les pueda ayudar harto en la pruebita, que sé que es algo angustiante. Bueno, vamos a comenzar. Déjeme ver si se está. Ah, no, espérate que no estoy grabando. Ahí está. Aquí está. Ya. Este PPT lo hice hace unos 2 años, un año, así que puede ser que tenga algunos pequeños errores, pero no creo. Pero aún así vamos a estar atentos a cualquier cosa en los comentarios, cualquier detalle que me quieran decir o me quieran también aportar a mí como conocimientos también sería bueno. Al final de cuentas yo no soy profesor, solamente voy a intentar ayudar con los conocimientos que he adquirido durante todo este tiempo. Pero sé que este repaso le va a servir mucho a las personas. Por ejemplo, a cercanos míos, primos, amigos, cuando le he intentado hacer como una clase de repaso, le ha servido harto. Así que importante que si ustedes tienen algún tipo de duda con algún ítem o algún tipo de duda con el orden cronológico de las cosas que está pasando en la historia de Chile, les va a servir mucho este video. Bueno, todo parte de la independencia. Todo comienza en la independencia de la nación chilena. En 1810, el 18 de septiembre fue la primera junta de gobierno. Este cuerpo colegiado puede considerarse como el primer ensayo de autogobierno, que si no cumplió funciones legislativas en un sentido estricto, sí constituyó un primer intento de autonomía. ¿Ya? En 1818, el 12 de febrero de 1818, se firma el Acta de Independencia, documento mediante el cual Chile declara solemnemente su independencia de la monarquía española. ¿Ya? Entonces, sí, cuando Chile se independiza y se da el acta y el documento, es el 12 de febrero de 1818. ¿Ya? En 1810 se hizo la primera Junta de Gobierno, aunque nosotros en sí celebramos el 18 de septiembre como si fuera nuestro año, o sea, nuestra fecha de independencia, en sí no estamos celebrando la independencia, sino que la primera Junta de Gobierno. Partimos con la parte de historia que es como podría llamarse, si bien la historia de Chile también se puede vincular con la historia del mundo, ¿no? Con la doctrina Monroe. Estados Unidos fue el primer país de América en independizarse. Sin embargo, en Europa estaban ocurriendo hechos que destaparon las alarmas del gobierno de James Monroe, que temía la restauración absolutista en España, que iniciara un proceso de reconquista en América Latina, para para evitar que en América haya intervención colonial europea. Estados Unidos inició un plan en el cual decía que cualquier intervención colonialista europea en cualquier país de Latinoamérica, él intervendría de forma militar y económica. Es decir, la doctrina Monroe era un plan de Estados Unidos para resguardar, por así decirlo, la autonomía y la independencia de Latinoamérica. Y ustedes dirán, ah, pero qué bueno que Estados Unidos haya como preocupado por sus países vecinos que somos compatriotas americanos, ¿no? Al final de cuentas, todo, como todo en la política, tiene sus intereses por detrás, intereses políticos, intereses geográficos. Y creo que en la otra PPT, sí, ahí está. Y ahora vamos a decir cuál es la intención e interés de Estados Unidos al hacer eso, porque tampoco lo hizo así como de ay, que somos América, entonces nos apoyamos entre nosotros.
sino que también tiene su interés. Bueno, pues la intención de Estados Unidos en América Latina era ganar la influencia total en los países de toda América, si ellos poder influir en nuestro desarrollo sin tener que combatir con ninguna potencia europea. Ahí va un punto, por la influencia de nuestro desarrollo. Claramente un interés económico, político y geográfico, para ellos poder implementarse como potencia en América. El lema de la doctrina es América para los americanos. Eso es importante igual recordarlo porque me acuerdo que a mí me salió en La Paz algo que, eh, que literalmente era de la doctrina Monroe. Así que si ustedes tienen claro el por qué se hizo la doctrina Monroe, primero, qué es la doctrina Monroe, y cuál eran los intereses de Estados Unidos con hacer el plan de la doctrina Monroe, van a tener algunas preguntas ya buenas en la PAES. Entonces, para resumir, la doctrina Monroe es un plan de Estados Unidos para resguardar la autonomía de América Latina con el interés político, geográfico y económico, para poder ellos tener la influencia y correr con la influencia de todos nosotros de América Latina. Bueno, llegamos a una parte de la historia de Chile que se llama la inestabilidad de la postindependencia. La prioridad de la élite fue organizar un nuevo Estado republicano, cual surgieron debates de cuáles deberían ser sus características básicas de gobierno. Acá se empieza a dividir la élite que estaba en ese momento en Chile, se dividieron en varios fragmentos, por así decirlo, de ideología de cómo se va a independizar Chile y cómo va a ser su manera de gobierno, por así decirlo. ¿Ya? En uno de ellos están los pipiolos, que los pipiolos son importantes porque después los pipiolos son los liberales, ¿ya? Entonces, pipiolos, quienes estaban a favor del liberalismo, partidarios de romper la tradición colonial, ¿ya? Los pelucones son los conservadores, que postulaban un gobierno fuerte que mantuviera la tradición, con un gobierno full autoritario. Los pipiolos piden más un gobierno como más liberal, un poquito más... que el poder no esté solamente centrado en una persona. También estaban los federales, una rama de los liberales que querían un sistema como el estadounidense, y los estanqueros, compuestos por políticos y comerciantes, que anhelaban la instauración de un gobierno fuerte, práctico y centralizado. Bueno, acá llegamos a una etapa de desorden político. Se crean constituciones donde esta etapa fue llamada ensayos constitucionales, donde se creó la constitución del 1823, la del 1828 y leyes federales. Los principales hechos del periodo fue que en el 1823 se, se hizo la abolición de la esclavitud aquí en Chile. En 1826 la incorporación de Chiloé, el fin de la presencia española en esa parte del continente. Saben que la isla de Chiloé fue el último territorio chileno en el que habitaron presencia española. Entonces, en 1826, con la incorporación de Chiloé, ya se dio fin la presencia española en esa parte del continente. En 1829, la guerra civil se pone término al periodo de inestabilidad donde ganan los pelucones, que son los conservadores, y se instala como la organización definitiva de la República. ¿Ya? Se consolida la Constitución definitiva en 1833, una constitución propuesta por los pelucones, una constitución conservadora y muy autoritaria, donde el poder se concentra en una persona, en este caso en la máxima autoridad de la República, el presidente. Si ustedes ya empiezan a conocer un poco de la historia, por ejemplo, ya saber que al principio, en cuando se empezaban a dividir los poderes políticos de la élite, estaban los pelucones, estaban los... Yo creo que sí, en sí los que más decidieron aquí fueron los pelucones y los pipiolos. Los pipiolos eran los liberales, ¿ya? Que después se transforman en liberales y después ya se hacen llamar liberales. Y los pelucones son los que se hacen después llamar conservadores. Y acá, después, en 1829, cuando hubo una guerra civil, para definir quién iba a dar la primera constitución y el primer orden político en la República, ganaron los pelucones, que son los conservadores. Así que en 1833 es una constitución el cual era muy conservadora, muy autoritaria y se centraba el poder en una persona, ¿ya? Es decir, que los conservadores lo que quieren, como dice la palabra, conservar la tradición política que llevaba en ese momento. La tradición política era literalmente el rey, un poder totalmente centralizado solamente una persona. Mientras que los pipiolos, que en sí son los liberales, querían que el poder no solo se centrara en una persona, sino que en más personas del gobierno. Ya. La guerra entre Chile y la Confederación Perú-Boliviana. La conferencia
Perú-Boliviana era un peligro para Chile, ya que veían vulnerados sus intereses económicos, ya que la alianza entre ambos países fortalecería el puerto Callao, lo que perjudica al puerto Valparaíso por su lejanía que quedaría al negocio extranjero, a comparación del pueblo Callao, o sea, el puerto Callao, disculpe. Fue el interés económico el que impulsó esta guerra, el cual saldría victorioso Chile, que no ganaría territorio, sino que un acuerdo el cual limitara al puerto, así consagrándose como Valparaíso el gran puerto sudamericano. Piense que era una gran fuente económica, como tanto de abastecimiento como de impuestos al llegar los barcos acá a la costa de Valparaíso. Y si se daba una conferencia entre Perú y Bolivia, una alianza entre ellos dos, se iba a dar un puerto que se va a llamar el Puerto Callao, que va a quedar mucho más cerca y mucho más favorable para otros países usar ese puerto en cambio de Valparaíso. Entonces, como Chile veía un peligro tanto con su estabilidad económica, eh, como se había vulnerado, le perjudica al puerto del Paraíso por su lejanía, que quedaría el negocio extranjero a comparación del puerto Callao. Fue el interés económico el que impulsó esta guerra, el cual saldría victorioso de Chile, que no ganaría territorio, sino que un acuerdo para limitar al puerto. Entonces, gracias a esta guerra, el cual ganó Chile, pero ojo, este no es la guerra de la guerra del Pacífico, ¿ya? Esta es una guerra, una post, antes, una guerra, o sea, una preguerra de la guerra del Pacífico. Vi harta gente que se confundía esto pensando que esta era la parte de como la guerra del Pacífico. Si bien esto influyó igual en la guerra de la guerra del Pacífico por resentimiento que ganó después de esta guerra, no fue ni tan sádica, por así decirlo, esta guerra, fue mucho más corta, pero tenía este interés, el interés del puerto Callao y el interés del puerto de Valparaíso. La cosa es que salió victorioso Chile, victorioso entre comillas, porque saben que en una guerra nunca sale victorioso, pero desde el lado, del punto de vista económico y político, Chile salió victorioso en ese caso. Así que se consagró Valparaíso como el gran puerto sudamericano. Ya, esta parte es importantísima entenderla porque gracias a acá se empieza a dividir harto la política chilena y dentro del gobierno mismo. ¿Ya? La cuestión de Sacristán. En la época de 1840 ocurrió un hecho histórico importante llamada la cuestión de Sacristán. Sacristán es un trabajador de la iglesia que fue despedido de su servicio por la iglesia. El trabajador fue a demandar sus derechos en el gobierno, el cual dictó que no podía ser despedido. Esto formó un conflicto entre el gobierno conservador, el cual empezaba a dividirse entre los que tomaban el Estado encima de la Iglesia y los que decían que la Iglesia estaba encima del Estado. Los conservadores se dividieron y los liberales, antes exiliados por la guerra civil del 1829, volvían a florecer. Mira, Sacristán es un trabajador de la iglesia que fue despedido, ¿ya? En ese gobierno o en esa constitución conservadora, la iglesia estaba muy influenciada, o sea, el gobierno está muy influenciado por la iglesia. O sea, tiene un poder jerárquico la iglesia inmenso, ¿ya? Es decir, que las personas de la iglesia, al ver que, por ejemplo, ellos no tenían el poder total del gobierno y de Chile en ese momento, se vieron, em, se vieron vulnerados, por así decirlo, las personas de la iglesia porque ellos, con su poder de la iglesia, intentaban despedir a un sacristán, ¿ya? Que es un trabajador de la iglesia. Fue despedido, pero él, viendo el tema de las legalidades del gobierno, fue a demandar al gobierno, o sea, fue a decir y a dar su situación al gobierno, y el gobierno dictó que es ilegal el hecho de que ellos despidan al trabajador. Pero la iglesia no ve bien eso, porque ellos, los de la iglesia, sienten que son un poder mucho más alto que cualquier tipo de gobierno. Entonces se empezaron a dividir entre los conservadores. Piensa que los conservadores son un grupo de personas que sí quieren un modelo de gobiernos autoritario solamente a una persona y que está influenciado con la iglesia. Pero en ese mismo puño de personas hay gente que piensa que el gobierno está encima de la iglesia y otra persona que piensa que la iglesia está encima del gobierno. Entonces, ahí se empezó a conformar una disyuntiva entre estas dos oposiciones en el mismo partido político que eran los pelucones. Así que se empezaron a dividir. ¿Y qué pasa cuando un grupo se empieza a dividir? Se empieza a dividir la fuerza, o sea, no son tan fuertes. Lo que pasa fue que las personas que fueron exiliadas eh, por la guerra civil de 1829, las personas que fueron a la guerra apoyando a los pipiolos, que sí son los liberadores, que son los opositores de los conservadores, volvieron a florecer al ver que su opositor estaba dividiéndose, ¿ya?
Importantísimo entender eso. La expansión territorial. Tras la independencia del territorio chileno, se limitó y aplicó el principio conocido como utis possidetis juris. Lo que poseías lo seguirás poseyendo, lo cual dictaba los territorios de Chile en la colonia, lo cual no estaba tan exactamente limitada. Entonces, nosotros limitamos nuestra geografía y nuestro límite territorial por, por límites territoriales que habían quedado desde la colonia. Lo que pasó con eso es que no estaba tan bien dictaminado, por así decirlo, dónde comenzaba y dónde terminaba nuestro territorio. Entonces, podía haberse vulnerado otro país, como podíamos vernos vulnerados nosotros por no entender hasta dónde quedaba nuestro territorio. En la segunda mitad del siglo XIX, como consecuencia de sus respectivos desarrollos económicos, Bolivia y Chile coincidieron en la explotación de la provincia de Antofagasta, rica en yacimientos guaneros y salitreros, la cual provoca fricciones por interés económico por salitre y guano. Es decir, que como no estaba bien consolidado nuestro territorio geográfico, Antofagasta, si bien era parte de Bolivia, Chile decía, oye, pero al final no sé si es tan tuyo. O sea, yo veo el mapa Utis Possidetis Juris que dice que lo que poseía lo seguirá poseyendo, y los límites territoriales no quedan tan claros, ¿cachai? O sea, igual Chile intentó jugarla un poco más la suya, porque Antofagasta, como era tan rico en guano y en salitre, que era lo que más se explotaba en temas de combustible y los guanos en temas eh, ¿cómo se llama? Esto que necesita para que empiezan a florecer más el campo y todo el tema, como fertilizante. El guano es un fertilizante y el salitre es un combustible, el cual se usaba muchísimo. ¿Ya? Entonces empezaron a provocarse fricciones por intereses del salitre y el guano, porque decían, oye, yo no sé qué tan tuyo es Antofagasta, ¿ah? Así como diciendo la Bolivia, igual puede ser, igual puede ser que igual no sea tan tuyo Antofagasta, así que hagamos algo. Para reglamentar los límites se firmó el Tratado de 1866, la cual delimitaba las fronteras del paralelo 23 y 25. En el paralelo 24, Bolivia se comprometía a no exigir a los empresarios chilenos otras contribuciones e impuestos dictados por el tratado. Es decir, para evitar problemas entre Bolivia y Chile y no formar otra guerra, que después igual se formó, pero para no evitar esa guerra hasta ese momento, se delimitó los territorios. Es decir, que desde el paralelo 23 y 25, entre esos dos paralelos, el paralelo 24, Bolivia, que donde se podía constituir empresas para exportación, o sea, para sacar el salitre de la tierra y el guano, decía, Bolivia nos dijo a Chile, oiga, mira, no hagamos la guerra, vamos a hacer algo. Ustedes pueden trabajar en mi territorio sacando el salitre y extrayendo el guano, pero eh, vamos a hacer eso, pero y con la condición que yo no te voy a subir el impuesto, ¿ya? Es decir, que Chile dijo, puta, es que la verdad, disculpe, pucha, es que la verdad es que yo no sé qué tanto territorio es tuyo eso. Dijo, mira, Bolivia dijo, oye, hagamos algo. Para evitar la guerra, vamos a dividir. Este territorio va a seguir siendo mío, pero yo, a tu empresa, yo no voy a aumentar el impuesto, porque como saben, los impuestos anualmente siempre se van elevando, ¿cierto? Entonces decía, mira, para evitar la guerra, trabaja. El territorio va a seguir siendo mío, trabaja en mi territorio y yo no te voy a subir más el impuesto. Los chilenos dijeron, bueno. Ok, igual como una trampa, porque después de 10 o 15 años trabajando en el mismo territorio, el impuesto sube. Y los bolivianos, el gobierno boliviano le estaba subiendo el impuesto a los mismos bolivianos y no a los chilenos, que están trabajando en el mismo territorio. Y se formó como un conflicto en Bolivia, de lo mismo. Luego de que pasaban los años, con el Tratado del Paralelo se seguían cobrando los mismos impuestos citados en el tratado. Hasta que Bolivia creció la disconformidad por cobrar más impuestos a los mismos bolivianos que a los chilenos que estaban en su mismo territorio. Luego de no soportar más, se subió el impuesto. O sea, luego de no soportar más, que literalmente Bolivia estaba dándole impuesto, o sea, pidiéndole impuesto a sus empresas mismas bolivianas que le subían impuestos, y por el tratado a Chile no le podía subir impuestos, no soportó más Bolivia eso y le subió el impuesto a Chile. Y Chile, al ver que violó el tratado, le declara la guerra. O sea, igual nosotros, ojo con esto. O sea,
al final son intereses políticos y Chile sabía lo que te estaba metiendo. Sabía que haciendo eso iba a hacer que no iba a cobrar menos impuestos, que no iba a cobrar menos impuestos, pero al final, hasta que explotó, pues Bolivia no podía soportar más que incluso a sus mismos compatriotas le cobrara más que a mismo Chile que estaba gobierno, y o sea, una empresa chilena que estaba en su mismo territorio exportando su salitre. Bueno, como consecuencia inmediata de la Guerra del Pacífico, tras el Tratado de Ancón, la tregua con Bolivia, Chile adquirió el territorio de Antofagasta de Bolivia y Tarapacá de Perú. O sea, estamos igual, te estoy diciendo, como esta es una clase de repaso y es rápido, obviamente que ocurrieron muchas cosas durante la guerra, cosas importantísimas durante la guerra, pero para evitar que el video y esta explicación dure horas y horas y horas, intento yo tirar como lo más, o sea, rescatar lo más importante de cada etapa, ¿cachai? O sea, lo que les quiero explicar es que al final de cuentas, durante toda la guerra que hubo, la guerra del Pacífico, donde se creó, o sea, se hizo todo el tema de Arturo Prat y todo el tema de la guerra del Pacífico, Chile salió victorioso de la guerra. Eh, entonces, tras el Tratado de Ancón, con la tregua con Bolivia, Chile adquirió el territorio de Antofagasta de Bolivia, es decir, que Chile ya adquirió ese territorio antofagastino para nosotros, y Tarapacá de Perú, es decir, que nosotros llegamos hasta Tarapacá en Perú. O sea, nosotros llegamos incluso para Lima, pero le dejamos Lima y nos dieron ellos Tarapacá. Chile conquistó territorios ricos en guano y salitre. Entonces, Chile salió totalmente beneficiado de esta guerra en temas políticos más que sociales, porque la gente que iba a la guerra no eran los ricos, era el pueblo, tanto como para Bolivia como para Chile. Bueno, ahí podemos ver cómo esa parte del territorio que nosotros llegamos hasta acá, toda esa parte del territorio no era de nosotros, sino que era parte de Bolivia y de Perú. Entonces, luego de nosotros haber ganado la guerra, adquirimos Antofagasta, que es cuando nosotros exportamos y trabajamos el salitre y el guano, y también llegamos hasta todo el territorio chileno que conocemos hasta el día de hoy. Bueno, luego de la guerra se crean partidos políticos, que aquí llega el Partido Liberal Conservador que yo había nombrado antes, que eran los pipiolos y los pelucones. Bueno, los pipiolos ahora ya no se llaman pipiolos o ya no se refieren a ellos como pipiolos, sino que como Partido Liberal, porque ya se crean partidos. ¿Ya? Partido Liberal. ¿Qué quiere el Partido Liberal con Chile? El Partido Liberal quiere un derecho de libertades individual, quieren una mayor facultad legislativa que la del presidente, es decir, que quieren que el Senado y todos también adquieran mucho más poder, que no solamente le queda el poder solamente al presidente, quieren que se expanda el poder en el gobierno y quieren separar, esto es importante, quieren separar la iglesia del Estado. Como yo te había dicho antes, o sea, le había dicho antes que el gobierno conservador se empieza a dividir entre dos, el mismo partido conservador, o sea, los pelucones se empiezan a dividir entre esos dos, porque hay unos que piensan que la iglesia está encima del Estado y otros que dicen que el Estado está encima de la iglesia. Entonces, viendo eso, igual es importante señalarlo. Entonces, siempre el Partido Liberal lo que quiere es como una libertad individual, quiere que el poder no se lo lleve solamente el presidente, sino que se lo lleve todo un poder legislativo, o sea, todos los senadores, diputados, todos ellos también tengan parte de poder importante, que no solamente se centra en el presidente. Y quieren que simplemente la iglesia no esté influenciada con el Estado. O sea, literalmente, o sea, que el Estado no esté influenciado con la iglesia. Es decir, que cualquier cosa que ocurra con la iglesia en sí no le tenga que afectar en temas políticos al gobierno. ¿Ya? Entonces, Partido Liberal no quiere que la iglesia esté vinculada al Estado y quiere menos poder al presidente y más poder a lo legislativo, ya al senador, a diputados, que no solamente se centre el poder en el presidente. Luego, vamos con el Partido Conservador, que antes eran los pelucones. Partido Conservador, son tradicionales. Siempre logren identificar que los conservadores, como dice la palabra, quieren conservar una tradición política que eran de los reyes, de esa tradición de que el poder
se centre simplemente a una persona del Estado, que sería en este momento la mayor autoridad que sería el presidente, y que la iglesia esté totalmente vinculada al Estado y que tenga poder para decidir temas del Estado, ¿ya? Conservadores piensan, iglesia quieren que sea influenciada, o sea, quieren que la iglesia tiene un poder y tiene un cargo político en el Estado, y que el poder se centre simplemente al presidente. Tradicional con ideologías coloniales, autoritarias que concentran el poder en el presidente, que la iglesia se mantuviera con el poder e influencia del Estado. Ya. Entonces, conservadores quieren que todo el poder se centre solamente en el presidente y que la iglesia se mantuviera con el poder e influencia en el Estado. ¿Ya? Partido Liberal, todo lo contrario. Quieren que el poder no se centre solamente en el presidente y quieren separar a la iglesia del Estado. ¿Ya? Y acá también vino un partido que se llama Partido Nacional, que es muy parecida a la conservadora, pero a la diferencia del poder de la iglesia se separa del Estado. Es decir, son conservadores, son autoritarios, pero ellos no quieren que la iglesia tenga poder en el Estado, ¿ya? ¿Se recuerdan cuando dije que el Partido Conservador en un momento, por la cuestión de Sacristán, se divide en dos? Aquí es la mayor manera de entenderlo. Se forman dos partidos. Los conservadores que quieren el Estado, que tenga la iglesia poder en el Estado, y los conservadores que simplemente quieren que solamente el Estado tenga el poder en sí mismo y que la iglesia no tenga ningún poder, ¿ya? Entonces, Partido Nacional son conservadores que quieren concentrar todo el poder en el presidente, pero ellos no quieren a la iglesia en el Estado. Partido Conservador quieren que todo el poder esté en el presidente, igual que Nacional, pero sí que la iglesia tenga influencia en el Estado. Y Partido Liberal nada de nada. O sea, ellos quieren que el poder se concentre, o sea, quieren que el poder no se concentre en una persona, sino que en varias personas, sino que tantos senadores, diputados, que todos ellos también tengan el poder como el presidente. ¿Ya? Entonces, igual es importante eso tenerlo claro, porque si tú tienes claro cuáles son la ideología del Partido Liberal y cuáles son la ideología del Partido Conservador, van a poder ustedes sacar muchas respuestas buenas, correctas, solamente pensando en esa ideología. ¿Cómo ellos van a pensar? Porque la prueba, por ejemplo, la que hice yo, más que simplemente preguntarte cosas puntuales, hace que tú las reflexiones. Por ejemplo, saber que tú dominas tanto el tema que no es necesario decirte algo tan específico para tú darte cuenta de a qué se está refiriendo. Por ejemplo, te van a preguntar, oye, el Partido Liberal, ¿qué opinaba sobre la iglesia, el Estado? Sé que no preguntan algo así, pero algo así va a ser. Entonces tú vas a tener que entender que el Partido Liberal tiene un consenso en su política de que quieren que la iglesia se separe del Estado, ¿cierto? Entonces van a decir, ah, entonces el Partido Liberal quiere que la iglesia se separe del Estado. Entonces ustedes van rechazando y van descartando respuestas que tengan que ver con la influencia, que ellos quieren que el Estado y la iglesia sean solo una. Entonces, eso van a poder ustedes entenderlo bien. Si ustedes entienden bien cuál es la pega o cuál es la ideología de cada uno de los partidos, van a entender bien y van a tener hartas respuestas correctas. ¿Ya? Pre-periodo liberal. Antes del periodo liberal hubo una fusión liberal-conservadora que no funcionó mucho tiempo. En dicha ruptura política hubo una elección presidencial en 1851, donde Manuel Montt, conservador, ganó pero con fraude y cohecho. Creó la ley de instrucción primaria en 1860, la escuela de preceptores y la construcción de escuelas públicas. ¿Ya? Entonces, antes del periodo liberal, hubo una fusión liberal-conservadora que no funcionó mucho tiempo. En dicha ruptura política hubo una elección presidencial en 1851, donde Manuel Montt, conservador, ganó con fraude y cohecho. ¿Ya? Entonces, antes igual, como que igual estoy como spoileando, para así decirlo, porque después sí, el Partido Liberal sí tiene el poder en el Estado, llega a ganarle a los conservadores, pero antes de eso hubo una fusión, una manera de intentar evitar cualquier crisis política entre estos dos partidos. Entonces dijeron, mira, vamos a fusionar estos dos gobiernos para ver cómo podemos, entre los dos, entre los liberales y conservadores, poder sobrellevar el gobierno. No funcionó mucho. Bueno, gracias a dicha ruptura hubo una elección presidencial en 1851 donde Manuel Montt, conservador, ganó, pero con fraudes y cohecho. Y creó la ley de instrucción primaria, o sea, son las cosas que hizo en su
en su tiempo en la presidencia. Instrucción primaria en 1860, escuela de preceptores y la construcción de escuelas públicas. Bueno, acabamos con el periodo liberal. Se concentra el poder en el legislativo y debilita al presidente. Es decir, ¿se acuerdan cuando dije que el Partido Liberal lo que quiere es que no se centre el poder solamente en una persona, sino que también se centre el poder también en los legislativos, solamente que no se centre solamente en el presidente? Bueno, aquí es. Ya, cuando el periodo liberal lleva, llega al gobierno y ya es parte del gobierno y gana el poder en el gobierno, se concentra el poder legislativo y debilita al presidente. Se crea un club de la reforma. Esto me lo preguntaron a mí en la universidad, o sea, en la universidad, en la prueba. El club de la reforma, siempre que ustedes se vean, oye, pero ¿qué quería buscar el club de la reforma? Los clubes de la reforma son liberales reformando la institución y constitución del 1833 para hacerla más liberales, ¿ya? Esta definición la hice yo para entenderla bien, porque yo le preguntaba a mis profesores y me explicaban de manera mucho más larga lo que le acabo de decir, que liberales formando la institución y constitución, reformando la institución y constitución de 1833. Bueno, es para que lo entiendan, como ya les dije, en 1829 hubo una crisis social, ¿cierto? En una guerra civil en Chile, para saber quién iba a ser la primera constitución. Ganaron los conservadores, que en ese momento eran los pelucones, ¿cierto? Hicieron la constitución conservadora. La cosa es cuando los partidos liberales, después como de 30 o 40 años, los partidos liberales llegaron al poder, ellos crean un club de la reforma, que lo que ellos quieren es reformar la institución y constitución del 1833 para hacerla más liberal, ¿ya? Entonces, cuando pregunten el Club de la Reforma, es un plan del Partido Liberal para poder cambiar un poquito la constitución, un poquito cómo está formada la institución política, ya que está totalmente indicada a lo conservador, mientras que el Partido Liberal son ideologías totalmente opuestas, ¿ya? Entonces, el Club de la Reforma son liberales reformando la constitución conservadora que había en 1833. Ya. Aquí es importante también ver si ustedes, o sea, este video lo pueden colocar pausa, retroceder para saber bien y volver a ver algo que quizás no les quedó claro. Ustedes saben que yo voy rápido en este porque no quiero que el video dure tanto, que no quiero agobiar tampoco con clase como de 4 o 5 horas, 2 3 horas, porque al final sé que muchas personas se van a ir del video, no llaman la atención ver 2 horas de video. Así que por eso voy tan rápido y dando como rescatando los puntos más importantes, ¿ya? Cualquier cosa, cualquier duda, y si este video en sí tiene apoyo de gente que de verdad quiere entender un poco más de historia, podemos intentar hacer que profundicemos cada vez un punto y hacerlo mucho más profundo. Pero como quiero que este video repasemos toda la historia, por así decirlo, obviamente que van a quedar cosas que quizás no logremos repasar en este video, pero si cualquier cosa ustedes me pueden decir por comentarios y yo feliz intento profundizar quizás en ese punto que no quedó tan claro. ¿Ya? El importantísimo periodo de Balmaceda. En 1886, José Manuel Balmaceda fue un presidente liberal, el cual se diferenció bastante de los otros por el hecho de no creer en el parlamentarismo. Usted me dirá, ¿qué es el parlamentarismo? ¿Se recuerdan cuando yo empecé a hablar del periodo liberal, donde el poder legislativo se concentraba y se debilitaba el del presidente? Bueno, como ellos querían que no se sentara el poder del presidente, intentaron hacer que el poder se iba a los legislativos, los senadores y la gente que aprueba o desaprueba las leyes, ¿cierto? Pero pasó algo, o sea, literalmente, si ellos no querían que el poder se concentrara solamente en una persona, hicieron que el poder se concentrara en solamente lo legislativo y que el presidente no tuviera el poder. Es decir, que daba igual que el presidente hubiera, o sea, al final las personas en el enfoque de lo legislativo te rechazan toda la ley y te rechazan todas tus propuestas, tú no puedes hacer nada. Es decir, que ya el poder legislativo ya tenía muchísimo poder, mientras que el poder ejecutivo, que sería el del presidente, no tenía ninguno ya. ¿Ya? Y Balmaceda fue el que sufrió de esto, porque fue uno de los primeros presidentes que hubo con este periodo parlamentarista. Periodo parlamentarista es el periodo liberal, para que los que tengan claro que dicen que el periodo parlamentarista es que todo el poder se sentó en lo legislativo, los senadores y diputados, dejando al presidente de lado, ¿ya? Entonces, literalmente, antes quería que no se sentara solamente por el presidente, sino que también se sentara en el poder legislativo,
o de paso todo lo contrario. O sea, el presidente no tiene ningún poder y el sistema parlamentario tenía mucho poder. O sea, los diputados y senadores tenían demasiado poder. ¿Ya? O sea, ellos decidían literalmente nuestro futuro. Sigamos, bastante otro de hecho de no creer el parlamentarismo y tenía conciencia de que el salitre solo se lo estaban llevando los ricos extranjeros. Nosotros éramos muy ricos en salitre, demasiado ricos en salitre. Y saben bien que el dinero de esas salitreras, nosotros teníamos vinculación con empresarios del Reino Unido, empresarios de Norteamérica, final, dos diputados y senadores que estaban en el poder tenían, por así decir, acciones y tenían vinculaciones con la salitrera. Es decir, que literalmente estaba todo siendo un fraude, una corrupción ahí full cuática en ese momento, en el periodo parlamentario. Entonces, las cosechas de salitre solo se estaban llevando los ricos el dinero de la exportación del salitre, no solo los mismos chilenos. Eso mismo hizo decir que una de sus charlas políticas al pueblo que él hará que se nacionalice el salitre, que sea de nosotros, que las riquezas, cosa que a los ricos no les gustó nada, absolutamente nada, dictando de loco en los periódicos. Y los ricos que están en el Congreso, que son todos, intentan hacerle imposible al gobierno de Balmaceda, incluso no aceptándole la ley de presupuesto, cual anualmente debe el Congreso aceptar para el gobierno usar el dinero para el gobierno usar el dinero. Al no ser aceptada al Congreso, Balmaceda se lo acepta solo, lo que hace desatar la Guerra Civil de 1891. Intenté resumir todo en un párrafo, mientras que esta historia igual es larga, ¿ya? Pero igual voy a intentar resumírsela ahora. Piensen que Balmaceda, que fue un presidente electo en 1886, eh, él vio que la extracción del salitre solamente se lo estaban llevando los ricos. Él veía al pueblo chileno muy empobrecido, con una calidad paupérrima de vida y de salud ni contarle. Él al ver esto y él intentar interferir en esto, dice, mira, voy a hacer que el dinero de las salitreras vaya un porcentaje hacia el gobierno, hacia el Chile, para poder apoyar al pueblo, para poder hacer esta ley, crear estas cosas, porque al final de cuentas toda la plata se lo estaban llevando a la gente rica, ¿cachai? Entonces, literalmente, al ver esto va a decir, mira, en una de sus charlas políticas dice, yo voy a nacionalizar el salitre. Nacionalizar hace que esté en un 50% de la salitrera y va a ser de Chile. Eso es, eh, eso es nacionalizar el salitre, ¿ya? Entonces, al ver eso del tema de nacionalizar el salitre, ellos decían, oye, la persona rica decían que la persona rica, que en ese momento eran las personas que tenían el poder, que son las personas del Congreso, decían, me está diciendo que este loco va a querer sacar un porcentaje de nuestras ganancias para dárselo al pueblo. Está ahí loco, lo dictaron de loco, no le aceptaban ninguna ley, le hicieron imposible la ley de presupuesto y todo el tema. Y eso porque ellos tenían influencia con los mismos dueños de la empresa de los salitreras. O sea, la gente del Congreso tenía influencia, tenía, por así decir, acciones en la salitrera, así que ellos estaban ganando dinero, pero mucho dinero a costa del salitre. Sé que no le servía que un porcentaje de la ganancia iba a ser para el pueblo, iba a ser para el mismo gobierno. No, estáis locos, decía. Entonces, le hicieron la vida imposible, tanto que cuando ellos, la Balmaceda dijo, esta es la ley de presupuesto. ¿Qué es la ley de presupuesto? La ley de presupuesto es lo que un presidente les da al Congreso y el Congreso lo tiene que aceptar. La ley de presupuesto es todo el dinero que se va a usar durante el año, o ese presupuesto que ellos tienen predefinido de qué se va a usar para el año, le piden permiso al Congreso para que el Congreso le dé el visto bueno para usar ese dinero de impuestos de los mismos chilenos para que él lo use en su gobierno. Pero ellos no se lo rechazaron. Y como Balmaceda no puede hacer nada si no tiene financiamiento, si no tiene dinero, se lo acepta él solo. Y gracias a eso lo toman como algo dictador. Y eso forma la guerra civil del 1891. Pero, discúlpeme un poquito que voy a ir a apagar el aire. Bueno, ya, volvimos. Aquí, ya.
Entonces, estamos hablando de lo importantísimo que fue el Balmaceda cuando ya él se aceptó solo la ley de presupuesto, lo que formó la Guerra Civil del 1891. ¿Ya? Bueno, la Guerra Civil de 1891 fue el Congreso versus el gobierno, que eran los que estaban a favor del partido de Balmaceda o del Congreso, que eran los senadores y diputados. El Congreso, de la mano de los ricos extranjeros de Gran Bretaña, les ofrece la ayuda para derrocar al gobierno de Balmaceda. Es decir, que obviamente la gente de Gran Bretaña, los que tenían un interés gigantesco en seguir ganando dinero de las salitreras, apoyó y financió la guerra civil para derrocar al gobierno de Balmaceda. Balmaceda y sus partidarios caen. Balmaceda se suicida en una habitación de Argentina. El Congreso gana el poder y comienza la etapa del periodo parlamentario. Ya cuando llega a su límite el poder de los congresistas, ya, ya ellos tienen muchísimo más poder que el presidente. Si antes se dudaba con que el presidente tenía un poco de poder, acá ya en el periodo parlamentario, como dice el título, periodo parlamentario, es que ya el parlamento tiene el poder absoluto del gobierno. Por otra parte, la población. La población era muy pobre y la gente del campo al ver las industrias salitreras migran hacia allá, sin saber lo que se les vendría. Las industrias tenían pulperías donde daban comidas y las comidas se las daban a la gente por el trabajo en boletos. Es decir, que la gente de las salitreras, ellos, primero que todo, trabajaban horas inhumanas, por así decirlo, horas inhumanas, con condiciones totalmente deplorables, y ellos no les pagaban con dinero, sino que les pagaban con boletos, y esos boletos se los llevaba a una pulpería, y esa pulpería daban, por ejemplo, si ese boleto decía un pedazo de carne para la familia. ¿Ya? Cosa que incluso era poco. O sea, literalmente le están dando muy poco, muy poca carne, por así decirlo. Como por ejemplo, siquiera sé si le daban carne como tal. La cosa es que ya, entonces agarran esa cuestioncita de ese boleto, después de trabajar durante semanas en una pulpería, en unas condiciones de mierda, agarran ese boleto que ellos mismos se lo pasan y se lo llevan a la misma parte, en la misma sanitaria hay una pulpería. Es decir, que es como un círculo para ellos mismos. O sea, lo que estás haciendo tú tienes una pulpería donde tenés carne y todo el tema, la gente trabaja, tú le pagas con boleto y ese boleto tú le pasas carne. O sea, ni siquiera tienen la libertad de elegir con qué gastar el dinero, ¿cachai? Al fin de cuentas, ellos igual querían gastarlo en comida, en alimento, querían sobrevivir, querían dejar de vivir en miseria. Ya. Entonces, con estos boletos se canjeaban con miserables raciones de alimento para familias enteras. Los trabajadores se manifestaron y eran oprimidos, ya que es importante este hecho histórico. En 1907, en una manifestación con familias, con los trabajadores manifestando una mejor paga, algo más de alimento nada más, el gobierno parlamentario dio la orden de mandarlos al colegio de Santa María de Iquique. Y acá llega la famosa matanza de Santa María de Iquique de 1907. Y a matarlos a todos, miles de muertos en manos del ejército comandado por los... Aquí no se ve bien no se ve bien ahí porque se me quedó, porque le hice hace años este PPT, pero sí dice que, bueno, que es ejército comandado por los parlamentarios. Es decir, que por las mismas personas que tenían el poder en la parte del gobierno, prefirieron asesinar a gente que estaba pidiendo y manifestándose por más dinero, o sea, por más ración de alimento, ni siquiera dinero, una ración de alimento para poder vivir unas condiciones un poquito más sanas. eh, Familias enteras fueron a manifestarse y familias, me estoy diciendo que niños, bebés, padres y madres fueron a manifestarse. El gobierno parlamentario dijo, ya vayan al colegio, y en el colegio los asesinaron a todos. O sea, muy pocas personas quedaron con vida. El gobierno decía que mataron como a 300, o sea, que hubo sido como a 300 personas y todo el tema, pero creo que vieron miles, miles y miles y miles. Comienza la cuestión social, que es importante. O sea, ya, entonces para resumir un poquito, llega el periodo parlamentario, es decir, que el parlamento tiene el poder gigantesco
en el Estado y los parlamentarios son todos unos corruptos que tienen influencias económicas con los salitreros de Gran Bretaña que están trabajando acá en Chile, ¿ya? Entonces la gente, como era tan pobre en el campo, decidieron migrar porque se decía que en el norte había trabajo, ¿ya? Entonces ellos fueron, migraron, fueron para allá, vieron que las condiciones eran deplorables. Al ver eso y aguantaron unos par de años, hicieron una manifestación. Familias fueron a la manifestación entera. El gobierno parlamentario dijo que fueran a un colegio a manifestarse. La gente cuando llegó para allá, les dieron la orden de asesinarlos. Y al asesinarlos se formó la cuestión social, donde nace por la misma sindicatos y partidos con enfoque al trabajador socialista y la izquierda nace. Aquí es cuando la izquierda nace acá en Chile. O sea, si bien tiene correlación con los años de la Unión Soviética en como la Unión Soviética se formó en 1900, déjeme acordar que se formó como en 1917, antes que terminara la Primera Guerra Mundial, ya se iba con la filosofía socialista y comunista de la izquierda, y se iba fomentando y se estaba creciendo de una manera internacional. Y acá en Chile, al ver internacionalmente cómo se estaba formando un enfoque, un partido de gobierno en el cual su enfoque no era el rico ni era el negocio, sino que era el pueblo. Y al ver que Chile tenía una deficiencia extrema en el tema de sustentar la vida saludable del pueblo, dijeron, oye, hagamos un partido izquierda acá en Chile para que tenga un enfoque al pueblo, que no tenga un enfoque a la economía, que la economía de empleo y que el empleo le dé algo a la población, y que sea un gobierno que tenga un enfoque en el pueblo, más allá de la empresa, que el pueblo viva bien. Entonces, desde esa ideología nace el partido de izquierda acá en Chile, donde quieren ver leyes sociales. Por primera vez en todo el Estado y toda la República Chilena se iban a ver leyes sociales. Bueno, el Partido Liberal y Parlamentaria creó leyes sociales mínimas, o sea, hizo como lo mínimo que podía hacer como para poder calmar un poco las aguas, lo que no provocó que calmaran las aguas para darle una idea. Y en la elección para cambiar las leyes sociales gana Alessandri, un liberal que recibió apoyo obrero y un apoyo del obrero y clase media. Propuso reformas profundas. ¿Ya? Alessandri no podía gobernar por el Congreso. Y en el Congreso, en vez de ver las leyes sociales, se quedaron meses viendo las leyes de dieta parlamentaria, que son las leyes que deciden cuánto sueldo y cambiarlo. O sea, cuánto va a ser su sueldo y cuánto cambiarlo. O sea, obviamente que siempre iban a cambiarlo a más, nunca cambiaban su sueldo a menos. Los militares, el ejército comandado por Carlos Ibáñez del Campo, fue a dar presión al Congreso en fijarse en las leyes sociales, ya que además los militares eran muy mal pagados los militares en ese momento. Es decir, que Carlos Ibáñez del Campo, que era un comandante del ejército, fue a dar presión al Parlamento, fue a dar presión al Congreso. Fueron a presionar al Congreso haciendo sonar sus sables, dando a entender que si no hacen algo pronto va a haber un golpe de Estado. Al ver cómo el Partido Liberal en este periodo parlamentario solamente creaba leyes sociales mínimas, no dejaban que el presidente hiciera lo que él veía conveniente, y el pueblo en sí no tenía un sueldo, vivían literalmente de una manera deplorable, con una salud pública muy cuestionable, demasiado cuestionable. Carlos Ibáñez del Campo, a ver que literalmente también, como era un comandante del ejército, y el ver que sus soldados literalmente estaban muy mal pagados, que él estaba muy mal pagado, y eso que era un comandante del ejército, vio todo el tema y fue a dar hincapié a un cambio social drástico. Ahora, lo que fue a hacer fue con sus sables, fue al Congreso a hacerlo sonar fuera del Congreso. ¿Y qué significa eso? Significa que si ellos no hacen algo, va a haber un golpe de Estado. ¿Y qué pasa en el golpe de Estado? Se cierra el Parlamento. Es decir, que ahí recién tuvieron miedo los parlamentarios. Porque decían, si no hacemos algo, estos personas, estos soldados van a llegar y van a hacer un golpe de Estado. Van a asesinar a gente del Parlamento y van a hacer un golpe de Estado. Y los golpes de Estado se centraliza el poder. Y cuando se centraliza el poder, ya el gobierno parlamentario no va a tener poder. Entonces ahí recién se asustaron.
El Congreso inmediatamente aprobó 16 leyes sociales, imagínense. O sea, antes se demoraron meses, crearon algo mínimo, y se demoraron meses literalmente cambiándose la dieta parlamentaria, que era literalmente cambiarse su propio sueldo para mayor, luego del sustito que lo hizo Carlos Ibáñez del Campo. Con sus soldados fueron al Congreso para hacer sonar los sables, que se llama el ruido de los sables, para hacerle entender al Congreso de que si no hacen algo luego, va a haber un golpe de Estado. Alessandri sigue en su cargo y crea la Constitución del 1925, donde por fin Chile se separa completamente de cualquier influencia de la Iglesia y del Estado. Imagínense, o sea, ni siquiera el Partido Liberal ni el Partido Parlamentario pudo sacar totalmente a la Iglesia del Estado. Es decir, que pasaron muchos años, muchísimos años con un Congreso, o sea, con una Constitución en el que el Estado, o sea, que la Iglesia seguía teniendo influencia del Estado. Luego de eso, en 1925 se creó la Constitución, donde ahí por fin se separa. Así que se separa en 1925 totalmente de la Iglesia y del Estado. ¿Ya? Luego del ministro de Guerra, Carlos Bañez del Campo, se obsesionó con el poder. Mira, las cosas de la vida. O sea, él pedía un poco más de sueldo y al ver que literalmente el Congreso le dijo, sí, sí, hagámoslo, 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 se obsesionó con el poder. Y solo molestaba a los presidentes hasta que provocó la renuncia de Alessandri. O sea, imagínate lo molestoso que tuvo que ser Carlos Ibáñez del Campo para que literalmente renunciara al poder el presidente. Luego del próximo presidente duró 2 años para renunciar por lo mismo. Sea, imagínate lo molestoso que tuvo que ser Carlos Bañez del Campo, donde Carlos Bañez del Campo hace una dictadura que dura 4 años, ¿ya? Poco se habla de este tema, o sea, literalmente él fue dictador y después fue electo, ya, pero lo estoy spoileando. Carlos Bañez del Campo, donde hace una dictadura de 4 años, no tan represiva como la del 1973, que es la de Pinochet, pero sí oprimía libertades. Crea en la dictadura a los carabineros. Tampoco también se habla de eso. Porque, ¿saben bien? Un dato freak que igual no sé si sabe que la prueba, creo que no sale, pero igual va a ser bueno saberlo. Los carabineros se llaman carabineros porque Carlos Ibáñez del Campo eh, tenía un respeto inmenso hacia los policías italianos que se llamaban carabineris. Entonces, por eso, cuando Carlos Ibáñez del Campo se tomó el poder acá en Chile, un poder dictatorial, creó la fuerza policíaca y la llamó Carabineros. En los siguientes 8 años, vuelve Alessandri en el poder a intentar resolver la inflación y crisis económica que hubo en la dictadura y la crisis económica del mundo capitalista en 1929. Porque también pensemos que acá en Chile, o sea, yo en sí por así decir, este repaso está enfocado solamente a la historia de Chile. Si bien abarca demasiado en la prueba, igual es bueno siempre saber, por ejemplo, la historia internacional, porque la historia internacional está totalmente vinculada con las decisiones políticas que se hacían en Chile. Y como en este caso, en 1929 hubo la caída del crack bursátil allá en Estados Unidos, la caída del mundo capitalista, donde las bolsas cayeron a cero. Entonces hubo una crisis social mundial, o sea, una crisis económica mundial. Y obviamente Chile también se vio afectada por esto mismo. Entonces, entonces, Alessandri, que fue la persona que se había ido había renunciado y después vuelve al gobierno, intenta resolver la inflación y crisis económica que hubo en la dictadura y en la crisis ay, disculpe, del mundo capitalista, la crisis del 1929. Luego Alessandri crece, luego de Alessandri crecen los totalitarismos y nace la coalición de izquierda para frenar el nazismo y gana el periodo radical que hace cambios muy profundos en Chile. Ya, acá tengo que un poquito irme de Chile para que entiendan bien a qué me refiero con frenar el nazismo. En este periodo, después de la crisis económica de 1929 en Estados Unidos, en el mundo se vio afectado una crisis económica mundial, en el cual se empezó a dudar sobre el liberalismo estadounidense y la manera de gobierno capitalista en el que se estaba formando el mundo, ¿ya? Entonces, al verse afectada a eso, Alemania, luego de la Primera Guerra Mundial,
luego de ser derrotado en la Primera Guerra Mundial, se hizo algo que se llama el Tratado de Versalles. El Tratado de Versalles es un tratado que decía y que dictaminaba que Alemania tenía que pagar los sueldos y tenía que, o sea, tenía que pagar todo lo económico y todo lo destructivo de la Primera Guerra Mundial. Entonces en Alemania había una crisis horrible, o sea, las tasas de delincuencia eran exageradamente altos, la tasa de muertos por hambre, por sed o por malvivir literalmente en el país eran exageradamente altos, había una crisis pero increíble, o sea, era un apocalipsis lo que se estaba viviendo allá en Alemania. Lo que pasa es que cuando hay crisis en un país, y socialmente siempre pasa esto, acá en Chile hace poco también pasó, cuando nacen las crisis, nacen los extremos. Porque no sé qué pasa psicológicamente en el humano, en el que cuando hay una crisis gigante, siempre los extremos crecen, porque nosotros queremos cambios radicales, ¿cierto? Si nosotros vivimos una crisis, nosotros no queremos a alguien que sea como, ay, sí, pero puedo cambiar esto, pero no. No, nosotros queremos algo radical. Acá cuando hubo la crisis social o sea, en 2019 acá en Chile, también pasó lo mismo cuando empezamos a elegir el presidente. Hubo un momento que casi elegimos entre José Antonio Cast, que es de extrema derecha, con el presidente comunista, que ahora justo no me estoy acordando el nombre. Bueno, la cosa es que estos dos casi hubo una elección entre extrema izquierda o extrema derecha. Imagínense lo fuerte y lo cuático que puede llegar a ser las crisis económicas. Y lo mismo pasó allá en 1929. Pero en vez de entre extrema derecha y extrema izquierda, que también estaba el Partido Comunista de Alemania, está el Partido eh, Social Obrero Alemán, que sería el partido nazi, que es de Hitler y todo el tema tan famoso de los campos de concentración, Alemania, y todo. Y bueno, yo creo que ustedes también saben del tema. Pero eso, cuando hubo esa crisis económica en Alemania quedó tanto la crisis que después cuando se vio envuelta en tanta crisis, las únicas soluciones que habían eran entre el Partido Comunista, el partido en el que estaba estando que habían dejado los gobiernos que ganaron la guerra, le habían dejado a un presidente de Alemania como para que evitaran una Segunda Guerra Mundial, o sea, que evitaran una otra guerra y todo el tema. Alemania, la cosa es que al final se dictaminó que el extremo derecha ganó. Entonces Alemania y su partido socialista obrero alemán que es el partido nazi, se hiciera con el poder. ¿Qué pasó en ese momento? Que los totalitarismos, tanto como en Alemania, que es allá en Hitler, nació también en Italia con Mussolini. Con Mussolini nació incluso antes que Alemania. Lo que pasa es que los nazis empezaron a expandirse territorialmente, pero de manera gigantesca. Un momento que incluso invadió Francia, ganó el territorio francés, Polonia, también Austria, aunque ellos lo hicieron sin guerra, pero igual se adueñaron de ese territorio. Hubo un momento que casi incluso le gana a la Unión Soviética, que era uno de las potencias mundiales de ese momento. Entonces, al ver Chile, ver cómo la extrema derecha, el partido nazi, se estaba en un desenfreno de expansión mundial y de un nuevo orden mundial, Chile, para evitar eso, lo que hace, intenta coalicionar todos los partidos de izquierda para intentar frenar. ¿Qué es coalicionar? Por ejemplo, todas las subdivisiones que tenía el partido de izquierda se juntara solamente una, para que se centraran todos los votos solamente en un partido de izquierda. Y ahí nace el Partido Radical. ¿Ya? Periodo radical. El periodo radical fue una coalición de izquierda para frenar la ultraderecha del nazismo, en donde Chile ganó el Partido Radical liderado por el Pedro Aguirre Cerda, con una ideología de cambio profundo en la economía, y se implementa el modelo ISI, industrialización por sustitución de importaciones. Chile, en toda su historia, su economía fue hacia afuera, basándose en exportaciones, por ejemplo, en el guano o en el salitre, siempre su manera de fortalecerse económicamente nunca era de centrar solamente en nosotros mismos y generar nuestra propia manera económica, sino que simplemente era como
exportar las cosas, ¿cierto? Pero el Partido Radical, al ver desde la crisis económica de 1929, al ver también que en Alemania, cuando en la Primera Guerra Mundial, perdón si me voy mucho del tema, pero es que también es importante decir esto. En la Primera Guerra Mundial, Alemania crea el salitre sintético. ¿Qué es el salitre sintético? Es un combustible mucho más fácil de hacer y mucho más barato. Así que todas las personas y todos los países, al ver que o pagaban el salitre de Chile, que valía, por ejemplo, hagamos que valía 1 millón de pesos. Salitre de Chile, el salitre sintético de Alemania valía 200.000 pesos. Entonces decían, oye, al ver que tanto el salitre sintético como el natural tienen el mismo efecto, yo elijo 1000 veces pagar a Alemania los 200.000 pesos que pagar 1 millón de pesos por un salitre natural. Entonces, en Chile nació una crisis económica por lo mismo. También la crisis económica de crisis del 1929. Entonces, al ver Chile que dependían tanto de la extracción del mercado hacia otros países, el periodo radical dijo y el Partido Radical dijo, mira, vamos a hacer algo. En vez de nosotros depender del otro y de que el otro nos compre para nosotros tener dinero, ¿por qué nosotros nos creamos un modelo para nosotros mismos consumir nuestras propias creaciones, nuestra propia manera de ver la economía? Por ejemplo, si yo creo algo, yo tengo este objeto, por ejemplo, tengo esta materia prima, yo mismo la transformo y yo mismo la vendo a mis propios chilenos, ¿cachai? Entonces, el círculo económico se va a basar en Chile. Entonces, no dependemos no dependemos, por ejemplo, de que nos compre Estados Unidos algo o que nos compre Francia algo o Inglaterra algo. No, nosotros dependeríamos de nosotros mismos, ¿no? Pero para llegar a ese sustento económico así se necesita, primero, mucho dinero, mucha mano de obra, muchas materias primas y cosas que Chile en ese momento no tuvo. Por eso fracasó el modelo ISIS, que es este modelo que le expliqué recién. Bueno, luego de la crisis mundial del 29, Chile devastado por la adopta modelo económico de no depender tanto del extranjero. Su ideología económica se basa en crear industrias para poder nosotros mismos manejar nuestra materia prima y venderla a nuestro mismo país, así rotar la economía entre nosotros y no depender del extranjero para tener estabilidad económica. Lo mismo que le acabo de explicar. Y en lo social se creó el estado de bienestar. ¿Qué es el estado de bienestar? El estado de bienestar consiste en un conjunto de acciones llevadas a cabo por el parte del gobierno para conseguir una mayor distribución de recursos y mejorar el bienestar general de la población. Se crearon industrias nacionales y el empleo en Chile subió. Voy a dar un tiempito para ir a tomar agüita, para volver, para hidratar un poquito mi garganta y volver al tiempo. Ya, volvimos, ya traje mi agüita y volvimos. Ya, quedamos en 1946. Ya, luego de las dos presidencias del Partido Radical, donde empezamos a decir que se instauró el modelo Easy, el cual fracasó, llegó la tercera presidencia del Partido Radical, que fue en 1946. Fue el de Gabriel González Videla, quien tomó el poder del naciente, o sea, quien tomó el poder. En la naciente Guerra Fría, en su comienzo, él fue llevado al poder diciendo que era de izquierda para ganar votos, y después se hizo la llamada Ley Maldita, que hacía inconstitucional el comunismo, así como el Partido Comunista era silenciado y no podría ejercer nada en la política. Esto lo hizo para poder seguir teniendo vínculos con Estados Unidos, en que estaba influenciado su política y silenciando a la izquierda en toda América. Ya. Para entender esto a mayor detalle, empezamos a decir que ya hubo un tercer periodo en el Partido Radical, y este fue el último periodo del Partido Radical que se ha visto hasta el día de hoy, en el gobierno. Bueno, lo que pasa fue cuando, luego de la Segunda Guerra Mundial, donde ya terminó cuando salió victoriosa los aliados, em, si bien los aliados estaba la Unión Soviética, también estaba Estados Unidos, son dos potencias mundiales, pero con visiones muy distintas, demasiado distintas, totalmente opuestas. Una de esas visiones es el lado capitalista y el otro es el lado comunista, ¿ya? Entonces, por el primer lado tenemos el lado capitalista, que sigue el de Estados Unidos, ¿ya? Al salir victoriosos los dos, que es la Unión Soviética como Estados Unidos, se empiezan a provocar después ficciones contra, o sea, con quién va a tener ahora el orden mundial.
¿Cachai? Entonces, si antes Estados Unidos antes tenía el orden mundial, ahora se vio un poco como vulnerado ese hecho porque Unión Soviética también tenía mucho poder. Así que en el mundo se dividió en dos. ¿A qué eso se llama Guerra Fría? ¿Por qué Guerra Fría? A la Guerra Fría se le llama Guerra Fría porque no hubo una guerra como tal entre estos dos bandos. Sí hubieron guerras que fueron influenciadas por estos dos bandos, pero nunca hubo una guerra tal como Estados Unidos versus Unión Soviética. ¿Por qué? Porque se hicieron las bombas atómicas. La primera bomba atómica que fue tirada en Hiroshima y Nagasaki, lo que provocó un miedo feroz a que estas dos potencias tuvieran guerra. ¿Ya? Entonces, por eso dicen que la Guerra Fría fue eh, muy difícil, muy caótica, porque no se sabía cuándo podían estas dos potencias tirar su bomba atómica y destruir incluso la misma humanidad. ¿Ya? Como ninguno de los dos les sirve tirar esa bomba atómica, simplemente se tenían miedo. Lo que pasa es que ya, después de estas dos potencias mundiales, querían ellos tener el orden mundial, ellos tener su instauración de que así se va a funcionar el mundo, desde el lado comunista o del lado capitalista de Estados Unidos o comunista de la Unión Soviética. La cosa es que cuando estas dos potencias mundiales eh, hicieron que se influyera su manera de resolver y ver el mundo a su manera. Por ejemplo, el lado oriental, el lado de la Unión Soviética, todos sus alrededores eran comunistas. Entonces tenían influencias y tenían oposición al comunismo muy fuerte allá. Como acá a nosotros nos tocó vivir, pero del otro bando, del bando capitalista. La cosa es que acá en 1946 Estados Unidos instaló como un modelo de que a los partidos de izquierda que estaban como saben que el partido de izquierda es la asociación con el comunismo, ¿cierto? Entonces, cuando veía que había un país cerca de Estados Unidos, y tanto que es de su mismo continente que América, como solo que América Latina, había un país que tenía un partido de izquierda, que era el Partido Radical, hicieron una clase de consenso entre ellos dos, para que, como Chile también le convenía, seguir teniendo vínculos económicos con Estados Unidos. En ese momento Videla dijo, ya, mira, hagamos algo. Solo para que tengamos este vínculo económico, sigamos teniéndolo. Lo que voy a hacer yo, para que tú estés tranquilo, yo voy a hacer ilegal el comunismo acá en Chile. ¿Sí? Haciendo la ley maldita, que se le dice. Se le llama la ley maldita. Piensan que un partido de izquierda está haciendo desconstitucional el Partido Comunista. Entonces es algo como medio contradictorio el mismo partido, así que las personas de izquierda le hicieron un rechazo, mientras que los de derecha le dieron como a favor, ¿no? Pero sí, pasó eso. Entonces, gracias a la ley maldita, para que Chile no dejara de tener esos vínculos económicos con Estados Unidos, que es muy importante tener los vínculos económicos con una potencia mundial como Estados Unidos, más cuando está tan cercana a nosotros, como es Estados Unidos, lo que hicimos fue hacer eso. O sea, hizo el Partido Radical. Hicieron ilegal el Partido Comunista, exiliando muchos del Partido Comunista y haciéndolo inconstitucional y silenciándolo. Bueno, luego del periodo eh, radical de Videla, llegó el periodo radical, o sea, llegó el poder del ex dictador Carlos Ibáñez del Campo. O sea, como en el video les dije que Carlos Ibáñez del Campo fue dictador, se lo dije y se lo spoileé. Después luego vuelve a ser presidente, pero vuelve a ser presidente por votación popular. O sea, literalmente el pueblo votó por un dictador. Ya, pero bueno. Gente, en ese momento yo creo que supongo que no se manejaba muy bien en el tema de la política y además que él mantuvo una ideología política que se le llamaba una ideología populista. ¿Qué es una ideología populista? En el que lo único que quiere hacer es acariciar el oído, por así decirlo. Lo único que quiere hacer es que quiere decir lo que tú quieres escuchar, tanto como izquierda como derecha para rasgar con votos, o sea, barrer con votos para mí, hacia aquí, desde la izquierda como de derecha, ¿ya? Entonces, llega al poder el ex dictador de Carlos Ibáñez del Campo, con una ideología populista, el cual decía a barrer a toda la política chilena. No quería quedar mal ni con la derecha ni con la izquierda, no molestaba a los empresarios, pero tampoco traicionaba a los sindicatos de izquierda. Es decir, que tampoco, es como que no quería perder ni pan ni pedazo, como diríamos nosotros. Entonces, literalmente estamos, bueno, Bueno, entonces queda va como en ese consenso. Espera, que hay ruido por aquí. Voy a pausar un poquito para después seguir.
Bueno, disculpe, es que hubo ruido y prefiero pausarlo antes que el audio así con mucho ruido. A ver. Bueno, como seguimos, Carlos Ibáñez del Campo tenía la postura que decía que iba a barrer a toda la política chilena. No quería quedar mal ni con la izquierda ni con la derecha. No molestaba al empresario, pero tampoco traicionaba a los sindicatos de izquierda. No pudo hacer mucho en la política, más que quitar la ley maldita, volver constitucional nuevamente al comunismo en Chile y volver a la economía hacia afuera, ya que no funcionó el modelo que hizo en Chile, aunque se mantuvo el estado de bienestar. Ya, entonces, al final de cuentas, como el modelo DC Chile no funcionó, se volvió al modelo tradicional económico de Chile, que era la exportación, ¿ya? La exportación de materia prima. Entonces, también lo que hizo él para tener como apoyo de la izquierda fue hacer constitucional de nuevo al Partido Comunista en Chile, así poder tener un poquito más de apoyo en la parte de izquierda, porque bien no hizo mucho, como cualquier periodo populista que se ejerza en un estado, ¿no? En los periodos como populistas, por así decirlo, son esos, son personas que son poderes políticos, o sea, más que poderes políticos, son una ideología política que quieren hacerte escuchar lo que tú quieres escuchar, para así que tú estés contento. ¿Cachai? O sea, de que vayan a hacer algo, no van a hacer casi nada, pero ellos quieren decirte esto. Sí, igual la política hasta el día de hoy es populista, pero nadie habla del tema. Bueno, en las siguientes elecciones de 1958 se evidencia la progresiva politización de política en Chile. La izquierda empieza a tener poder. Gana Jorge Alessandri de derecha a nada de ganar a Allende, ya que un independiente le quitó los votos a Allende cuando pudo ganarle a Alessandri. Ocurre algo muy importante en el mundo. Entonces, se evidencia que la progresiva politización política en Chile, o sea, la izquierda empieza a tener más poder que antes. O sea, la izquierda antes era como ya el típico partido que era como que veía al pueblo, pero nunca mantenía muchos votos, mientras que la derecha siempre arrasaba. Llegó un punto en que la izquierda empezó a tener muchos más votos, tanto que Jorge Alessandri estuvo a nada de perder con Salvador Allende en las elecciones de 1958. No estoy hablando de las elecciones de 1970, que es cuando de verdad sale electo Allende, sino que antes también casi sale electo Allende. Lo que pasa fue ahí que los partidos de izquierda se dividieron los votos. Los partidos de derecha tenían solamente, querían centralizar los votos a la derecha, entre la izquierda se dividieron los votos, entre Salvador Allende y un independiente que también tenía una visión de izquierda. Así que si se fuera juntado el porcentaje de la gente que votó por el independiente de izquierda en ese momento, se lo hubieran juntado con el Salvador Allende hubiera sido electo en 1958, hubiera cambiado toda la historia de Chile. Bueno, pero como no pasó eso, Jorge Alessandri salió electo. Y pasó algo muy importante que en Chile, o sea, en el mundo en ese momento gana la revolución cubana en Cuba. O sea, la revolución cubana sale victoriosa. Estados Unidos, al ver que hubo una revolución de izquierda, una revolución comunista en su continente, empieza a crear planes social, económicos y militares para poder frenar el comunismo en América. Mira, lo que pasa fue que como le había dicho, que el mundo estaba dividido en dos, entre una potencia, entre dos potencias mundiales que querían quedarse con el orden mundial del comunismo, el orden mundial del capitalismo. Del lado de nosotros, del lado que nosotros vimos fuertemente fue el lado capitalista, ya que vivimos en el mismo continente que Estados Unidos, ¿cierto? Entonces, lo que hicieron ellos fue que al ver que literalmente a sus espaldas estaba Cuba, que hubo una revolución de izquierda. Al verse Estados Unidos algo asustado por este tema, hace planes para poder frenar el comunismo en América, porque se empezó a expandir la ideología de izquierda. Acá en Chile casi gana una elección un presidente de izquierda, y en Cuba ya sale victoriosa en la revolución comunista. O sea, imagínate. Al principio Estados Unidos no sabía que era comunista, pero después se supo que era comunista. Entonces, en Chile cayó el plan económico de la reforma agraria, lo cual hacía que el campo progresara mejor económicamente y que la gente pobre, al tener más dinero y terreno, no se volcara al comunismo, según su ideología de la pobreza que de la pobreza acercada al comunismo. Es decir, que lo que hizo Estados Unidos para frenar el comunismo, que estaba empezando a tener más fuerza en Chile, él hizo un plan económico que se llama la reforma agraria, lo cual hacía que el campo progresara mejor económicamente.
y que la gente, al tener más dinero, no se volcara al comunismo. Bueno, obviamente no funcionó. La reforma agraria de Alessandri en Chile. La Alessandri es de derecha, así que está familiarizado con los empresarios y dueños de los terrenos, que les quitará. Disculpe, Alessandris es de derecha, así que está familiarizado con los empresarios y dueños de los terrenos, que les quitará si hace una reforma agraria excesiva. Así que Alessandri no hizo una profunda reforma agraria para no molestar a sus cónyuges políticos, los ricos empresarios dueños de los terrenos. La elección presidencial del 1964. La siguiente elección es pero súper importante para la historia de Chile, ya que la izquierda empieza a tener tanto poder que la derecha no entrega como candidato presidencial, sino que intenta fusionarse con la democracia cristiana, para así no perder votos entre sus cónyuges del partido de la derecha, y así evitar que ganara Allende. Ocurrió el llamado Naranjazo. Era que falleció un diputado naranjo, postulándose así el hijo, también apellidado Naranjo, y dos más. Naranjo, siendo de izquierda, gana aplastando a la derecha en una elección de diputado. La derecha, viéndose que se podía replicar eso en la elección presidencial, no da candidato de derecha, quiere fusionarse con el mal menor, que en este caso sería el centro derecha, Eduardo Frei Montalva, líder de la democracia cristiana. Es decir, lo que pasó fue que el diputado Naranjo, el padre del diputado Naranjo falleció. El hijo se postuló con ideología de izquierda, y gana, pero de manera abismal, las votaciones de la parte de los diputados. Y viendo cómo gana tanto, la gente dijo, mira, hay que tener ojo porque esto se puede replicar en la cuestión de presidencia. Así que vamos a hacer algo. En vez de que la derecha sacara un presidente, vamos a fusionarlo con la democracia cristiana para así tener el mal menor, porque democracia cristiana es centro-derecha, no es derecha, pero sí está un poquito más ligada a la derecha. Así que digo, mira, hagamos algo. Prefiero mil veces quedarme con una persona de centro derecha a con una persona de izquierda. Eso pensaba la gente de derecha. Así que tiraron todo su apoyo presidencial hacia el centro derecha, que en ese momento era Eduardo Frei Montalva. Así que Eduardo Frei Montalva salió como presidente en ese entonces. Hizo más profunda la reforma agraria, quitando más terreno, cediendo un poco más a Alessandri. Un poco más que Alessandri, aunque tampoco tanto, porque no olvidemos que igual es un poco de la derecha. Su presidencia tuvo un apoyo de la Iglesia y de Estados Unidos. Eduardo Frei Montalva chilenizó el cobre. Chilenizó es que Chile era dueño del 51% del cobre. Disculpen ahí, supongo que en el momento lo escribí tan apurado que no lo escribí bien, pero sí. Lo que pasa, en ese momento nosotros exportábamos cobre, hasta el día de hoy exportamos cobre, pero en ese momento también era nuestra fuente económica más fuerte. eh, Chilenizó el cobre, es decir, que hizo que el 50 más uno, que sería el 51%, sea de Chile. Entonces, la exportación, nosotros nos quedamos con una ganancia del 51%, es decir, que éramos dueños del cobre. No del 100%, pero éramos dueños. Luego hubo la elección presidencial de 1970, donde gana Allende con un 36,2%. Y el Congreso tuvo que votar la ratificación del triunfo de Salvador Allende. Siempre el Congreso ratifica al ganador, pero Allende, por ser de izquierda, ellos temían que Allende hiciera como cosas inconstitucionales, que quisiera como que el Congreso no funcionara con normalidad, solo por estigmatizar lo del socialista de izquierda o de revolucionario por ser, como lo que pasó con Cuba. La oposición extrema y guerrillera de Allende secuestró a Schneider, que era un militar chileno comandante en jefe del ejército en el momento de la elección presidencial de 1970, para dar presión al Congreso para que Allende no ejerciera su cargo de presidente. Al asesinarlo, solo lo que dio más ímpetu a que el Congreso le diera el cargo al ganador. Allende era el primer presidente socialista en la historia de Chile. Es decir, que la oposición extremista contra la izquierda, secuestró a un militar chileno, un comandante jefe del ejército, para que no eh, se diera con el cargo Salvador Allende de la presidencia. Entonces, al verse eso, eh, al verse como tan afectado esa ideología derecha, y como ellos tenían una mentalidad mucho más extrema del tema, secuestraron al comandante jefe del ejército en el momento de la elección presidencial de 1970, para dar presión al Congreso, para que Allende no ejerciera su cargo de presidente. Y al asesinarlo,
Solo le dio más ímpetu al Congreso para que le diera el cargo al ganador. Allende era el primer presidente socialista de la historia de Chile y por votación popular. Allende, 1970. Acá ya estamos llegando ya casi al final de la historia de Chile. Allende en 1970 nacionalizó los yacimientos cupríferos, el cobre, haciéndolos así el 100% chilenos. O sea, ya no había, no chilenizó, como antes se decía, cuando chilenizar es, por ejemplo, el 51%. No es que la mayor parte, que sería como la mitad más 1%, sería parte chilena, no es que ahora ya es 100% del cobre, cosa que obviamente que a los ricos no les gustaba para absolutamente nada. Como tips, esto también es importante, que también coloque un tips para cuando ustedes estén haciendo la prueba. Como tips, cuando se habla de estatizar o nacionalizar, siempre relacionarlo con el gobierno Allende, pues su enfoque de dejar pocos privados en el funcionamiento y que el Estado hiciera una redistribución en los bienes del pueblo. Es decir, que cuando ustedes lean cosas que diga estatizar o nacionalizar, piensen que es de izquierda. Y el partido de izquierda que hubo ejerció acá en Chile, más duro de izquierda fue Salvador Allende. ¿Ya? Entonces, estatizar y nacionalizar, Allende. ¿Ya? Y privatizar la derecha, que hasta el momento no ha llegado Pinochet, pero de cuando llega Pinochet y llega el gobierno militar o la dictadura militar, eh, llegan a privatizar muchas más cosas, ¿ya? Entonces, como decía, como tips, cuando hablan de estatizar o nacionalizar, siempre relacionarlo con el gobierno de Allende, pues su enfoque fue dejar pocos privados en el funcionamiento y que el Estado hiciera una redistribución de los bienes del pueblo. A Estados Unidos no le gusta nada que el presidente de Chile, entonces no le gusta para nada que el presidente de Chile sea un socialista. Entonces Nixon dice y relata, vamos a hacer aullar la economía de Chile. En los primeros años Allende tenía buenos resultados, porque salía incluso resultados positivos de la economía, había bajado la inflación y todo el tema. Hasta que la intervención económica de Estados Unidos llegó a un juego al... Ojo, que aquí igual esto hay datos que avalan lo que estoy diciendo en este momento. O sea, no quiero de ningún caso de intentar influenciar mi opinión sobre este tema como una manera de enseñanza, ¿ya? Entonces, cuando yo digo, por ejemplo, Allende tenía buenos resultados, no me refiero a que yo pienso que Salvador Allende hizo bien o hizo mal su cargo, ¿ya? No quiero influenciar mi opinión sobre todo sobre el tema de izquierda, derecha, la dictadura o gobierno militar o como ustedes le intenten decir. Lo último que quiero yo es influenciar mi opinión sobre este tema, ¿ya? Lo que yo quiero hacer es explicar las cosas con un detalle estadístico, por así decirlo, ¿ya? O sea, yo cuando digo tenía buenos resultados todo el tema, no me refiero a que en mi opinión pienso que fue un buen gobierno o en mi opinión pienso que fue un mal gobierno, no. Lo que estoy diciendo son cosas físicas, son cosas que son datos, ¿ya? Entonces, Allende tenía buenos resultados hasta que la intervención económica de Estados Unidos llegó al juego, con paro de camioneros y muchas cosas más que aumentaron la inflación en Chile, dejando una polarización en Chile muy, muy, muy grande, donde se divide en Chile los que apoyaban a la Unión Popular, que era el partido político de Allende, o los opositores que son literalmente toda la derecha, ¿ya? Luego de las crisis económicas y la inflación y todo esto que pasó en el gobierno de Allende, como vuelvo a recargarle por si acaso, sus opiniones sobre el tema del gobierno Allende puede ser muy influenciadas, depende de quién le enseñe, obviamente, pero yo siempre le voy a recomendar algo, y esto va más allá de la prueba. Siempre infórmese de las dos perspectivas. Me pasa a mí que una vez si me informo solamente de la perspectiva, por ejemplo, de derecha, o solamente informo de la perspectiva de izquierda, simplemente me voy a balancear solamente hacia ese lado. Pero yo les procuro y les digo, por favor, que investiguen por los dos lados, tanto como la derecha ve todo lo que pasó con Salvador Allende, como la izquierda ve todo lo que pasó con Salvador Allende y todo lo que el centro vio que vio con Salvador Allende, ¿ya? O con el golpe militar, ¿ok? Entonces igual es bueno siempre tener mucha perspectiva. Mientras más perspectiva uno agarra sobre todos estos temas políticos, su opinión se va a ver mucho más nutrida de información, ¿ya? Entonces, les digo como opinión personal, nunca se queden solamente con una versión de lo ocurrido, ¿ya? Golpe militar. ¿Y por qué le digo esto? Porque el golpe militar de Salvador Allende hasta el día de hoy es demasiado controversial. Demasiado, demasiado controversial. Así que siempre es importante decirle que mejor, mientras más perspectiva agarren de todas las visiones que hubo, tanto a los familiares de los desaparecidos como a los familiares que no tenían para comer porque el Salvador Allende hizo esto mal o hizo esto bien, da igual.
siempre importante revisar, leer, escuchar, hablar, cosas que uno se nutra sobre todo tener una opinión mucho más nutrida sobre todo lo ocurrido, ¿ya? Entonces les comento, esto no va sobre ninguna opinión personal sobre sobre el golpe militar, ni nada por el estilo. Lo que yo quiero es decir los datos para que ustedes se puedan hacer su propia opinión y además la ayude para la prueba PAES, y no olvidemos que ese es la meta a llegar o ese es el plan número uno, el plan A, es que nos ayude para hacer para la prueba, ¿ya? Entonces igual estos son como, ya estaríamos llegando a la final de la prueba, la final de la prueba de la parte de historia de Chile, ¿ya? Así que ya estamos ya por el final. Golpe militar. Al Chile verse polarizado y el gobierno de Allende muy estancado por su progreso económico por la inflación, los militares comandados por Augusto Pinochet y con ayuda de programas estadounidenses como la Doctrina de Seguridad Nacional, donde ahí se enseña y la ayuda militar necesaria para eliminar el comunismo de una forma violenta, se hace el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973. Con cientos de desaparecidos asesinatos en solo un día, matando figuras artísticas como Víctor Jara por su pensamiento revolucionario al orden político conservador de la época. Chile vivió la censura de libertades y pensamientos y muchas violaciones de los derechos humanos. La población fue censurada y la enseñanza limitada para poder resguardar y limitar el movimiento social de las personas para así los ricos no tener problemas en su jerarquía. Una injusticia que aún en Chile no se puede resolver. En Chile comienza una búsqueda masiva de cualquier persona y afianzada a la unidad popular o izquierda. Incluso universitarios que estudiaban gratis por el gobierno de Allende lo buscaron y lo torturaron y mataron. La dictadura cívica-militar creó una constitución en 1980, donde hubo un plebiscito para aceptarlo, donde la población ni sabía que estaba votando y no había una campaña opositora de constitución. Estoy dando datos, repito, son datos, ¿ya? O sea, si bien este igual son datos que igual si uno lo lee, piensa que, oh, qué injusto todo esto, qué injusto todo esto, qué injusto todo esto, igual son datos los que están pasando. O sea, literalmente, de que la votación para el plebiscito de la Constitución de 1980, de que fue amañada, fue amañada. O sea, fue totalmente amañada y los datos avalan ese cosa. O sea, no me estoy refiriendo a que toda la gente fue oprimida, ni que toda la gente la dictadura la pasó mal, y que Pinochet fue lo peor. Bueno, eso que quede para la opinión de ustedes, ¿ya? Solo que yo estoy dando son datos, ¿ya? Chile se queda con una constitución dictatorial, autoritaria, que dictaba que por lo menos 10 años estará en esa dictadura. En Chile, así poder hacer cambios estructurales fuertes en Chile, con energía neoliberal y privatiza todo. Hubo una crisis económica en 1982 acá en Chile, donde creció una oposición a la dictadura y se vieron las primeras manifestaciones masivas de la dictadura. Obviamente, una represión fuertísima. En 1988 hubo un plebiscito, de cuando ya se iban a cumplir los 10 años. Espera, disculpe. Para terminar, entonces, comenzamos en la votación del plebiscito de 1988, donde hubo una votación del sí al no, que es un plebiscito que se hizo el 5 de octubre de 1988, donde se ejerció que decía que si seguía o no seguía la dictadura en Chile. Como en 1980 se hizo una constitución en el gobierno militar, en el cual dictaba que en 10 años ellos iban a seguir en el poder y luego iban a hacer un plebiscito para ver si seguía o no seguía. Bueno, en ese plebiscito ganó el no. Y con esos 2 años más, bueno, en ese plebiscito como ganó el no, y en los 2 años más se terminó la dictadura en Chile. Bueno, tips para la prueba, que la dictadura sin todo lo que hable sobre bien, la privatización del apoyo extranjero y la élite, piensen que todo se vincula siempre al gobierno militar de Pinochet. ¿Ya? Ya. Yo creo que está ahí nomás. Quedaría, mira, como le había dicho, este es un repaso de toda la materia, obviamente eh, que no abarco las cosas con demasiada profundidad, por ejemplo, los ítems del Partido Radical o los ítems de la crisis social del 1829 o la crisis social en el periodo de Balmaceda, pero cualquier cosa siempre me pueden decir en los comentarios y si necesitan ayuda en esos tips, ¿ya? Cualquier cosa, cualquier comentario, me pueden hablar o si hay algo que no se le entendió, quedaron como clavos sueltos, solamente me dicen, me comentan y nosotros vamos a poder, o sea, yo en sí vamos a poder resolver este tema. ¿Ya? Entonces eso, cualquier cosa me hablan, me llaman y yo voy a intentar responder. Adiós.